bienvenidas a todas las personas que nos acompañan en la edición de hoy de Defensoría en Directo, un espacio para compartir información relevante sobre nuestros derechos fundamentales, lo cual es indispensable conocer para poder ejercerlos en todo momento y lugar. Hoy iniciamos noviembre, un mes en el que conmemoramos la eliminación de la violencia contra la mujer. Por ello, en nuestra edición de hoy hablaremos sobre el hostigamiento sexual laboral, el cual es también una forma de violencia. Conoceremos las medidas de prevención, los canales de denuncia y las sanciones que corresponden. Para abordar este tema nos acompaña Yuri Marcelo, comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Indira, por invitarnos a este espacio, pero sobre todo por abordar un tema relevante como es el hostigamiento sexual en el ámbito laboral, siendo esta, como bien lo ha señalado, una de las formas de violencia basada en género y que es una de las formas más frecuentes y que pocas veces es denunciada. Y esto es importante tener en cuenta dentro del mes de noviembre en el que se conmemora el Día de la Eliminación contra la violencia contra las mujeres. Así es, doctora. Precisamente, en los últimos 6 años, el Ministerio de Trabajo ha recibido alrededor de 4.000 denuncias de hostigamiento sexual laboral. De este número se evidencia que el 91% son de mujeres. El 50% tiene problemas de rendimiento en el trabajo y solo el 10% de las personas víctimas continúa con la denuncia. Y un dato muy preocupante es que de 63 casos reportados al 2019, este número se ha incrementado a 1.449 en el año 2023. Ante esta situación, doctora, por favor, coméntenos, ¿cómo podemos identificar situaciones de hostigamiento sexual laboral? El hostigamiento sexual es una forma de violencia ya considerada a través de un cambio normativo que se dio en el año 2019, y esta forma de violencia se traduce a través de comportamientos o conductas de connotación sexual o sexista. Ahora, ¿cómo identificamos? Lo identificamos a través de gestos, a través de palabras, insinuaciones, pero relacionadas a connotación sexual. Incluso hay algunas manifestaciones que terminan siendo delitos: tocamientos indebidos, exhibición de imágenes con contenido sexual, el chantaje sexual, muchas veces una de las formas más comunes. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, cuando postulan a un trabajo se les condiciona el chantaje sexual, y lo hemos visto en varios medios de comunicación, que lamentablemente por obtener un puesto de trabajo existe este pedido de favor sexual para ocupar un cargo laboral o solamente en tener un trabajo. Es una situación muy preocupante, doctora. Y precisamente, ¿cómo es que ante una situación de hostigamiento sexual laboral podríamos denunciar estos casos? ¿Quiénes son los que investigan las denuncias por hostigamiento sexual laboral? Hay que tener en cuenta que todos los casos de hostigamiento sexual no se debe responsabilizar a la víctima. Muchas veces está relacionado con este tema de estereotipos de que la forma de vestir de la víctima, dijo no, pero dijo sí, dijo no, pero realmente quiso decir sí, ¿no? Entonces, este tema de hostigamiento sexual pasa por un tema de consentimiento. Muchas veces nos dicen de que no nacen a veces relaciones de pareja en un centro de trabajo. Podría ser, ¿no? Puede ser. El tema está en el consentimiento. Si la otra persona consiente una salida, una invitación, podría decirse que no es un tema de hostigamiento. Pero si en un primer momento, de manera verbal o no verbal, porque a través de gestos, el hecho de que quizás mande un mensaje y lo marquen como no leído, también no podemos decir que la persona dio su consentimiento. Es necesario que el consentimiento por parte de la víctima no lo supongamos, sino que procuremos que sea un consentimiento en el que ella pueda expresarlo. Los canales de denuncia de las entidades, sea públicas o las empresas privadas, son varias. Primero, puede ser una denuncia verbal o escrita o a través de cualquier medio digital, es decir, correo electrónico, WhatsApp, Instagram. Muchas veces ahora en las redes sociales el trabajador o trabajadora que es víctima
puede poner en conocimiento a través de un mensaje de WhatsApp o de los correos institucionales de cada empresa o de una institución. Y esto es considerado como válido como una denuncia. Ahora, automáticamente se debe activar el canal de atención a través de las instituciones públicas. Son 2 órganos que investigan, importantes, que tienen que incluso estar capacitados en la atención de estos casos. La Oficina de Recursos Humanos y la Secretaría Técnica. Cualquiera de estos 2 órganos son los que reciben denuncias por hostigamiento sexual. Ahora, la Oficina de Recursos Humanos es quien va a dictar medidas de protección a favor de la víctima una vez se entere del hecho. Y también va a poner a disposición canales de atención para su salud física y su salud psicológica. La Secretaría de Instrucción, por su parte, va a realizar la investigación en el marco de un procedimiento administrativo. Esto en la ruta de un acto de hostigamiento sexual en instituciones públicas. En entidades privadas tiene otro proceso. Está la Oficina de Recursos Humanos, que también va a recibir las denuncias, pero también la obligación de la norma que establece que se debe instalar un comité de intervención frente al hostigamiento sexual. Y este comité también recibe las denuncias. En ambos procesos, en ambas rutas, la investigación no puede pasar más de 30 días calendarios. Ahora, excepcionalmente, cuando es complejo el caso, se puede solicitar una ampliación, 15 días adicionales. Pero no es que sea un proceso eterno, sino que más bien tiene un plazo de una resolución de sanción por parte de una institución pública y también por una entidad privada. De acuerdo, muy interesante, doctora. Y precisamente con esta investigación que va a realizar, dependiendo, ¿no?, si es entidad pública o privada, ¿cuál sería la sanción que podría recibir en este caso el hostigador o hostigadora? Efectivamente, en ambas las sanciones también son distintas. ¿Por qué lo menciono? En las instituciones públicas existe una política cero tolerancia y es obvio y es lógico porque somos funcionarios o funcionarias públicas que estamos al servicio de la ciudadanía. Entonces, no podríamos cometer actos también o no deberíamos cometer actos que pueden ser considerados como delito. En ese sentido, las sanciones son más estrictas. Existe la destitución y la suspensión. La suspensión va de 1 día a 365 días, determinando del proceso. Como verás, son 2 sanciones que son estrictas, pero incluso la destitución, que son comunicadas, ambas sanciones son comunicadas a servir, y la destitución puede ir con miras a inhabilitación por 5 años. Estamos hablando de un servidor o una servidora pública. En un proceso privado, en una entidad privada, la sanción todavía existe una gradualidad. La amonestación, que todavía pasa por verbal o por escrita, la suspensión, que también va de 1 año a 365 días, y la destitución. Ahora, la amonestación tiene que ser también, la sanción tiene que ir acorde y proporcional con los hechos. La amonestación usualmente ha ido perdiendo vigencia en la práctica porque el Estado, como una política nacional y dentro de un plan nacional un plan nacional de igualdad de género, señala claramente que una de las metas es justamente ir reduciendo los casos de violencia. Entonces, los casos de violencia en el ámbito laboral. Y estamos hablando para instituciones públicas y privadas. Por eso es necesario que dentro de las instituciones, al ver que son sanciones muy estrictas para la persona hostigadora, no solamente se enfoque en la sanción, sino más bien en la prevención. Desincentivar este tipo de conductas, ¿no? Exactamente. Correcto. Y si es que mi denuncia por hostigamiento sexual laboral no es atendida como corresponde en cualquiera de las áreas que usted ha mencionado, ¿a dónde podría acudir? En el caso de las entidades privadas, donde usualmente y lamentablemente no existe una fiscalización real para que exista una adecuada atención en los procesos de denuncia, sí es importante que, a pesar de que sea una entidad privada y es la vulneración de un derecho a una vida libre de violencia, pero también el derecho al trabajo en condiciones
libres también de violencia, pero también afecta otros derechos como a la salud, como al libre desarrollo de la personalidad, también pueden acudir a las oficinas defensoriales que tenemos a nivel nacional para atender la solicitud frente a una vulneración de derechos, pero incluso también cuando existan situaciones, por ejemplo, de que las víctimas hayan acudido a alguna entidad del Estado y no hayan recepcionado una queja. Por ejemplo, todas las entidades privadas tienen que atender los casos de denuncia a pesar de que no cuenten con otros medios de probatorios la víctima. Y quien regula en los casos de entidades privadas es SUNAFIL. SUNAFIL puede ir una víctima que ve que dentro de la empresa no han atendido adecuadamente la denuncia, incluso la resolución de sanción no es la adecuada, puede acudir a SUNAFIL para que pueda SUNAFIL, en el marco de sus funciones, ir a inspeccionar y levantar con un acta de fiscalización sobre la vulneración de estos derechos. Incluso el Ministerio de Trabajo también tiene una plataforma que se llama Trabajo sin Acoso, y SUNAFIL también realiza estas inspecciones. En las entidades públicas, quien regula el proceso es Servir. Servir tiene también, cuando un funcionario ha visto que no se ha realizado adecuadamente dentro de la institución una investigación acorde a los principios y ha habido una vulneración o una revictimización en el caso de la víctima, puede también acudir a las plataformas de Estado sin Acoso, que está a cargo de Servir. Entonces, sí es importante hacer esta distinción porque hay servicios que pueden acudir en entidades privadas como SUNAFIL o el Ministerio de Trabajo, y en el caso de las entidades públicas está Servir. Correcto, doctora. Y bueno, por último, ¿qué medidas de prevención recomienda la Defensoría del Pueblo para estos casos de hostigamiento sexual laboral? Es importante también señalar que las medidas de prevención, si bien tienen que estar orientadas a la víctima para identificar estos riesgos de alarma o de alerta y cuando estoy ante un caso de hostigamiento sexual, es importante incidirlo en las instituciones. Las medidas de prevención pueden ser, por ejemplo, realizar un diagnóstico anual sobre cómo perciben los trabajadores y trabajadoras estas conductas de hostigamiento sexual. Estos comentarios sobre alguna parte del cuerpo de las mujeres que muchas veces se realiza en los almuerzos de las empresas o de las instituciones públicas. Incluso comentarios de doble sentido, los chistes de doble sentido, los emoticones, que ahora estamos en redes sociales, subidos de tono o de connotación sexual que a veces se intercambian en grupos de WhatsApp. Entonces es importante justamente que se realice un diagnóstico para ver cómo los trabajadores y trabajadoras perciben el tema de hostigamiento sexual y por qué no levantar algunos casos de hostigamiento a través de este diagnóstico, y es que se puede realizar a través de una encuesta dirigida a los trabajadores de manera anónima para garantizar justamente la identificación de estas personas, porque es un tema de hostigamiento sexual que tiene que ver con violencia sexual, y garantizar también su derecho a la intimidad y reserva en estos casos. Otra de las medidas de prevención que puede adoptar son justamente la capacitación del personal o de los órganos que investigan estos casos. Los casos de hostigamiento sexual no es una falta administrativa cualquiera, hay una afectación de derechos a la libertad sexual, a la intimidad, a la salud, incluso a la dignidad de la persona. Entonces, las personas que investigan tienen que capacitarse en estos temas. Las instituciones tienen que invertir o realizar alianzas con otras instituciones para capacitar a estos órganos de investigación. Otro de los temas, y que es importante sí mencionarlo porque la Defensoría del Pueblo es una de las instituciones públicas con las que cuenta con un plan de prevención del hostigamiento sexual, que esta vez es bianual, que va del 2024 al 2025, y de hecho hemos fomentado, promovido que todas las instituciones y por qué no las empresas privadas tengan un plan de hostigamiento sexual interno, una política institucional que les va a permitir medir qué acciones sostenidas son las que deben seguir realizándose para reducir los casos de hostigamiento sexual y sobre todo fomentar una cultura de denuncia. Las sanciones están establecidas en la Ley 27942. Lo que es necesario es fortalecer la prevención y también fomentar la cultura de denuncia en testigos. Muy pocas personas
que son testigos de un hecho de hostigamiento denuncian casos por temor a estar inmersos en un proceso de investigación. Y en ese sentido es importante también garantizar sus derechos. Es importante señalar que las instituciones deben tener también un correo específico para que las víctimas denuncien casos de hostigamiento sexual. Se les capacite a las y los trabajadores de las empresas, instituciones, sobre cómo identificar cuando estoy cerca de un hecho de hostigamiento sexual o de repente un potencial hostigador o hostigadora. Muchísimas gracias por toda la información que nos ha compartido el día de hoy, doctora. Es muy importante poder difundir este tipo de conocimientos para que la población esté alerta y, como usted bien dijo, pueda generarse una cultura de denuncia y poder abordar directamente estos casos de hostigamiento. Muchas gracias también por la invitación, Indira, y solamente mencionar que es importante no tener miedo y denunciar. La norma te establece los canales de denuncia y si hay alguna irregularidad en la empresa o una institución, saben a dónde pueden acudir a las oficinas defensoriales, pero también a las instancias encargadas de supervisar a las instituciones. Por otro lado, también es importante señalar que los y las empleadoras, por favor, prevengan estos casos. Establezcan políticas y lineamientos orientadas a reducir los casos de hostigamiento sexual en el ámbito laboral y más mujeres puedan sentirse seguras en espacios laborales. Hay mucho por hacer todavía, doctora. Muchísimas gracias. También agradecemos a las personas que se conectaron el día de hoy. Los esperamos también en una siguiente edición para poder compartir mayor información. Recuerden que pueden comunicarse con la Defensoría del Pueblo a la línea gratuita 0800 15 170 para presentar sus quejas o consultas ante la vulneración de sus derechos fundamentales. Los esperamos en una próxima transmisión. Nos vemos en Defensoría en Directo.